Muchas Muy gracias. buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. primero, director, ¿cómo se gesta una política de estas características y cuánto tiempo de desarrollo, de preparación tuvo? Bueno, mira, esto nace de una política primero de gestión desde el punto de vista de la humanización, que nosotros creamos una unidad. Primero creamos un comité de humanización, después pasamos a una sección o unidad de humanización y hoy día tenemos el departamento de humanización de la gestión de la calidad dentro de nuestro establecimiento. Y en ese contexto hemos planificado muchas políticas, entre ellas la sustentabilidad hospitalaria, lo que está asociado también a lo que es la misma humanización en la gestión propia del hospital y también en lo que vamos a conversar hoy día, que está asociado a una política de inclusión o una política de accesibilidad, como le hemos querido llamar, y que muy bien puede explicar Nicole. Bueno, hay dos leyes importantes. Una es la ley 20.422 y la ley 21.015. La primera es una ley que indica que las personas con algún grado de discapacidad tienen que tener inclusión y sobre todo en el ámbito social. Y en ese contexto lo que vimos nosotros ahí fue que revisar en primer lugar si nuestro hospital consideraba o tenía las características necesarias como para poder dar respuesta a las personas que tenían algún grado de discapacidad, sea discapacidad en el punto de vista auditivo, capacidad desde el punto de vista de visión o alguna característica de discapacidad de movilidad o también de salud mental. Y la otra ley, que es la ley 21.015, que indica que hoy día las personas con algún grado de discapacidad tienen que ser incluidas en el ámbito laboral. En ese contexto, nosotros como hospital, y siendo el hospital uno de los 5 hospitales más grandes del país, nos preocupa desde el punto de vista de empezar a mirar, porque dice que el 1% de aquellas empresas o de aquellos sector público, empresas públicas también y servicios públicos deben trabajar en esta política, porque el 1% o de cada 100 personas, el 1% debe cumplir con este requisito que indica la ley. Y en ese contexto, nosotros que tenemos 3.452 personas dentro del hospital, debiéramos tener por lo menos 35 personas en estas características. Así que tenemos que revisar y en eso estamos. Y con esa mirada, yo invité en su oportunidad a Nicole a trabajar en esta política, a trabajar en esta mirada, siendo ella experta en esta materia y también siendo una persona con grado de discapacidad, lo cual la hace de ser un colaborador con coherencia respecto a lo que son estas políticas. Y en ese contexto llega Nicole y hoy día hemos trabajado y avanzado. Bueno, y el ISL, el Instituto de Seguridad Laboral, viene de manera sin avisar, en realidad vino a revisar acá y estresó a Nicole en dar respuesta a lo que estábamos haciendo. Y fíjate que dentro de tanto nosotros como Nicole, yo creo, nos pusimos a disposición del ISL y cumplimos con el 100% de lo que el ISL nos preguntó o las preguntas que tenían respecto a qué es lo que estábamos haciendo en relacionado con la política de inclusión o la política de accesibilidad, que es como le hemos querido llamar nosotros. Ahora, Nicole, para poder materializar efectivamente esta política, me imagino yo que hay participación no solo a nivel directivo del hospital, sino también de los involucrados, las involucradas de alguna manera, ¿no? Efectivamente, la Convención Internacional de Personas en Situación de Discapacidad declaró el año 2006, cuando los colectivos se reunieron, un eslogan bastante llamativo, que es nada de nosotros sin nosotros. Y la verdad es que hasta el día de hoy la normativa nacional no ha ido en función a ese eslogan, a esa institución, ¿cierto?, de derecho, y es la razón por la que no han funcionado. En cambio, esta política, que la decidimos llamar política de accesibilidad, no pone el foco en una mera declaración de buenas intenciones, de cierta manera, que es la inclusión, ¿cierto?, sino que hace énfasis en las barreras con las que interactuamos personas en situación de discapacidad e involucró a colectivos de personas en situación de discapacidad de la región mediante un convenio que realizamos con la Municipalidad de Temuco, en donde las agrupaciones de la sociedad civil en situación de discapacidad declararon cuáles eran las mayores barreras que enfrentaban en el hospital y además constituyeron
ciertos estándares que necesitábamos alcanzar. La verdad que más que preparar un espacio donde aceptáramos, ¿cierto?, y diéramos acogida a personas en situación de discapacidad, donde también fui parte de ese proceso, la idea es preparar el nivel y alcance de accesibilidad para que quien asista al hospital asista a un tratamiento, asista por alguna condición base, ¿cierto?, una enfermedad, buscando calidad de vida, pero que no se sienta en situación de discapacidad. Porque son dos cosas totalmente diferentes. El día de hoy, de acuerdo a la perspectiva de derecho, la accesibilidad es lo que necesitamos las personas en situación de discapacidad, no la inclusión. Lamentablemente, esto no es reflejado y transversal a la perspectiva que se quiere a nivel nacional, pero sí el hospital está haciendo énfasis en ello y ha funcionado hasta ahora, y esa fue la razón también de que constituyera la evaluación del ISL en un 100%, porque estamos poniendo énfasis en eliminar y disminuir las barreras asociadas al estar en situación de discapacidad. Ahora, director, en términos de posicionamiento, considerando que nuestro hospital regional es el primero de su tipo que elabora una política de estas características, ¿cómo queda, ¿no? ¿En qué lugar se ubica efectivamente a nivel nacional y cuál es la importancia que se le da desde su dirección, pero también desde su gestión y desde el personal a este posicionamiento del hospital? Bueno, mira, nos deja muy contentos porque dentro de la planificación estratégica que nosotros definimos entre todos los estamentos, incluidos los gremios y todos los funcionarios y trabajadores de este hospital, más el Consejo de la Sociedad Civil que representan a la ciudadanía organizada, ¿cierto? Y que es parte de nuestros comités internos. Nosotros nos definimos como un hospital de alta complejidad, obviamente, y también como un hospital que tiene un trato digno, igualitario e inclusivo. Y en ese contexto, también la mirada desde el punto de vista de la visión, o sea, mirada a futuro, a largo plazo, que es lo que estamos construyendo hoy día y que lo conversábamos en la tarde con Nicole, dijimos que queríamos ser y nos pusimos como meta ser un referente nacional de salud. Y en ese contexto, adelantarnos y no esperar que se nos pida por alguna instrucción, sino que más bien irnos adelantando a aquellas cosas que son importantes para la ciudadanía y importantes también para la población de la región. Nosotros somos un hospital regional, así que en ese ámbito estamos preparándonos para poder hacer que nuestro hospital, como dijo Nicole, sea un hospital que garantice el acceso igualitario a la salud a las personas también con algún grado de discapacidad. Y estamos contentos porque somos el primer hospital, pero no buscábamos ser el primero, sino que en realidad lo que buscamos fue cómo llevábamos a materializar esta política. Y nos pone hoy día como referente o como primeros en el país como hospital público y un hospital general y de las características de alta complejidad como es el hospital Ana Enrique Aravena. No, se lo preguntaba por la dimensión propia, digamos, de la acción, ¿no? De la generación de una política, pero seguramente ustedes van a ser hoy día un referente para otros centros asistenciales de similares características que quieran efectivamente implementar una política de estas características. Nicole, me quedé con una frase que tú mencionaste, que los pacientes en situación de discapacidad no se sientan como discapacitados, se sientan como se sienten todos los pacientes. ¿Cómo la política logra efectivamente concretar este anhelo? Yo siempre, bueno, a partir de la ley 21.275 que vino a completar, por así decirlo, la ley 21.015, se instaló de que solamente ha sido en espacios privados, sí, hubiese un gestor de accesibilidad en los espacios, que de cierta manera pudiese asegurar la accesibilidad. Pero la invitación era un poco más en torno al ingreso de personas en situación de discapacidad. Nosotros lo que queremos es también asegurar la permanencia. Y a partir de eso, y con otras situaciones que se suscitaron en términos de pandemia, ¿cierto? Yo fui voluntaria, intérprete facilitadora de la lengua de señas chilena y esa fue la forma en la que ingresé, apoyando a la comunidad sorda en la atención en salud. Es que el director me invitó a ser parte de este proyecto con un interés totalmente personal y debo decir que el cómo se materializa es que desde también mi forma de autorreconocerme como persona en situación de discapacidad, el hospital es un espacio de atención en salud que te debe ofrecer tratamiento.
Y el día de hoy, como lo mencionaba, la perspectiva es muy diferente, condiciones diferentes de discapacidad. Entonces, el estado de salud tiene que proveer calidad de vida. Y el no sentirse en situación de discapacidad implica no enfrentar barreras el día de hoy y asegurar esa permanencia en el espacio. El director me invitó a mí siendo persona en situación de discapacidad y yo le mencioné cuando terminé el diagnóstico, después de los 5 meses arduos de trabajo, que si hubiese sido una persona estándar, es decir, una persona sin situación de discapacidad, a quien hubiese invitado a este trabajo, quizás hubiese invisibilizado un poco la verdadera barrera del hospital, que es el hecho de que cuando ingresan personas en situación de discapacidad, inmediatamente se les percibe como persona usuaria, es decir, como paciente. Porque el día de hoy, si no vemos una ayuda técnica, como es una silla de ruedas, un bastón, ¿cierto? Inmediatamente no consideramos que pueden haber personas que tienen algún tipo de discapacidad que es invisible. Entonces, vemos una persona usuaria de silla de ruedas y con ese bastón, inmediatamente nos posicionamos la cabeza, debe venir al hospital porque busca, o porque está enferma, o porque busca ir al médico, va al tratamiento, etcétera. Pero no es así. Una persona en situación de discapacidad, independiente si usa o no una ayuda técnica, puede ser una visita de algún familiar, puede ser un trabajador, y desplazarse en el hospital por cualquier tipo de razón. Entonces, efectivamente, el día de hoy es eso lo que queremos separar, que nosotros somos sujetos de derecho y que podemos participar en un espacio sanitario, ¿cierto?, asegurar nuestra salud independiente del rol o función que asumamos dentro de ese espacio. Que no por estar evidenciando, ¿cierto?, una situación de discapacidad, inmediatamente nos cataloguen como personas usuarias. Y la verdad que eso fue muy significativo también para las mismas agrupaciones, y hasta el día de hoy hemos hecho una cantidad de acciones muy relevantes que se han posicionado no solamente a nivel país, sino a nivel iberoamericano. Porque el día de hoy, incluso a nivel iberoamericano, no hay este tipo de acciones en centros de salud. La humanización es algo que se posicionó en los años 60, pero que se está promoviendo recién hoy en el trato digno hacia las personas, y en términos de personas en situación de discapacidad no se había proyectado, y es el Hospital Hernán Enríquez Aravena quien lo comenzó y esperamos tenga buenos frutos a futuro. Bueno, de alguna manera lo que Nicole aborda es esta mirada estereotipada de la gente, ¿no?, en general, digo, respecto a una persona en situación de discapacidad, ¿no? Como la estereotipamos para identificarla, digamos, con alguna chapa o algún mote o algún sello. Pero esto finalmente tiene que ver también con un cambio cultural, ¿no? Las políticas contribuyen de alguna manera a generar esos cambios culturales. Nosotros en la universidad estamos construyendo varias políticas de inclusión, de género, de bienestar estudiantil. Entonces hay de alguna manera cambios en los paradigmas, ya no es la mera atención por la atención, ¿no? Es decir, hay una mirada integral, más holística, de quien va a buscar atención al hospital, en este caso Hernán Enríquez Aravena. Director, ¿cómo se hace entonces para mantener primero generar este cambio cultural y luego mantenerlo en el tiempo? Mira, Patricio, yo creo que una de las cosas que permitió la pandemia, porque esto partimos en el 2020 muy asustados todos, no hay que olvidar que prácticamente todos nos íbamos a morir o a todos se nos iba a morir alguien, y hoy día que hemos salido de esto como que se nos está olvidando un poquito. Pero en ese momento nosotros empezamos a mirar de otra forma la gestión pública o la gestión de salud y la gestión también con nuestras funcionarias y funcionarios. Nos empezamos a dar cuenta que el problema no era solamente el usuario, el problema también estaba desde el punto de vista anímico, de salud mental, de parte espiritual, como dijiste tú, holística, que no es un tema solo técnico, porque generalmente se mira al hospital como un área técnica, un área que da prestaciones de salud, pero aquí hay personas, hay madres, hay hijos, hay matrimonios incluso que trabajan acá en el hospital, gente, son 3.452 personas, por lo tanto hay todo un mundo. Y en este contexto hay personas que piensan, sienten y tienen también una relación cultural, una relación de familia, son ciudadanos de la región. Y en ese ámbito también estábamos asustados, también teníamos necesidades y empezamos a cambiar la mirada de nuestro propio hospital, la mirada de la propia gestión de salud, la mirada de cómo administrar un establecimiento de salud.
Y en ese ámbito, entre todos, incluidos las asociaciones gremiales, incluidos los funcionarios, incluidos los distintos estamentos y el COSOC, o la sociedad civil, ¿no es cierto?, empezamos a ver cómo podíamos ayudar a los funcionarios y cómo podíamos hacer que nuestro hospital se convirtiera en un hospital con mayor grado de humanización. No necesariamente para la atención del usuario, sino que también dentro del contexto propio. Y fíjate que ahí nace y empieza a tomar sentido lo que decía Nicole, de cuando uno empieza a ser parte del problema, cuando uno se empieza a ser parte de la realidad. Uno tiene necesidades y empieza a entender al otro, cuando uno parte por uno. Uno empieza a mirarse y empieza a decir qué necesidades tengo y así tengo que tratar al otro. Hay muchas parábolas y cosas que tanto del ambiente filosófico como cristiano que muchas veces las hemos repetido, como el tema del prójimo, pero la verdad es que cuando tú no tienes el problema, cuando tú no tienes la necesidad, cuesta mucho entender lo que le pasa al prójimo, al otro. Y eso es humanización. Ponerse en el lugar del otro, ponerse en el lugar de sus necesidades y tratar de buscar la forma de que entre todos la solucionemos. Este es un tema a largo plazo, no es algo que hoy día nosotros estamos listos, es algo que está trabajando el Hospital Hernán Enrique Aravena con toda su gente. Aquí hay muchos funcionarios que están trabajando en este tema de la humanización, de la inclusión, de la sustentabilidad, y lo que queremos lograr es que de aquí a unos 5, 6, 7 años más, este hospital sea un hospital reconocido por su nivel y calidad humana en el contexto social. Ya lo estamos haciendo, pero es un tema técnico. Ahora falta cómo la ciudadanía también mira al hospital de una manera diferente. Y en eso estamos empeñados todos los funcionarios y funcionarias de este hospital, en todos sus niveles, en todos sus rincones, trabajando para que esto se convierta en una realidad. Finalmente, Nicole, ¿cómo se va evaluando esta política y de qué manera presenta cierta flexibilidad para ir generando las acciones remediales cuando se identifique, digamos, alguna falla, deficiencia o carencia, ¿no? Bueno, a partir de los fundamentos base de la gestión del cambio en temáticas de accesibilidad y enfoque de derechos de personas en situación de discapacidad, se establece de que nosotros debemos empezar por políticas para poder influir en prácticas y ahí entre 8 o 9 años recién ver cambios culturales. Pero uno de los aspectos esenciales de ese proceso es siempre llevar a cabo un proceso de consulta a la comunidad propiamente tal para que releve la perspectiva asociada a dichos temas y cómo está percibiendo esos cambios y de qué manera están impactando. Aquí siempre lo más importante va a ser la retroalimentación que recibamos tanto de las personas trabajadoras, funcionarias, pacientes, ¿cierto? El Consejo de la Sociedad Civil, en situación de discapacidad como sin discapacidad, porque también tenemos que entender de que al ser un tema tan cultural, nosotros tenemos que cambiar y sensibilizar para llegar a concienciar a la comunidad hospitalaria. También necesitamos que el médico que atienda a una persona en situación de discapacidad, la enfermera que le asiste, incluso los profesionales de las aulas hospitalarias, del SECOSAM con quienes he estado trabajando, entiendan la perspectiva que se quiere instalar mediante la política para que en el trato día a día generen prácticas y vayan entendiendo que discapacidad tiene que ver con barreras y condición base con el diagnóstico. Y esperemos que esa sea la forma adecuada de ir evaluándolo, haciendo consultas ciudadanas de forma constante, entrevistas personales. El día de hoy además estamos haciendo acompañamiento a personas cuidadoras, funcionarios del hospital, y son esas personas las que nos tienen que ir diciendo si estamos siguiendo un buen camino o no. Y creo que esa es la mejor forma de hacerlo y creo que hasta ahora ha generado un buen reflejo porque, insisto, llevamos 5 meses de instalación, 5 meses previos de diagnóstico totalmente adelantados a lo que instala y convoca la política nacional. Y recibimos de improviso esta noticia de obtener un diagnóstico al 100%, y creo que es porque vamos en buen camino, pero hay que
seguir dándonos cuenta de que hay muchos aspectos que instalar. Y eso, mantener siempre esa cautela, creo yo, va a ser crucial. Muy bien, pues Nicole Cádiz, ella es gestora de accesibilidad del Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena y Heber Rickenberg, director de este centro asistencial. Director, no puedo terminar la conversación pidiéndole que me otorgue 30 segundos para comentar sobre lo que una ex autoridad llamó hoy día el brote epidémico más grave en la historia sanitaria de nuestro país, esto en relación el aumento considerable de casos de virus respiratorio. ¿Cómo está el hospital, particularmente su servicio de urgencia infantil, doctor? Mira, director. Nuestro hospital, sí, no importa, ya estoy acostumbrado, yo no soy médico, pero me imagino. Es un paradigma también que, sí, está que hay que derribar. Sí. Mira, en el ámbito de la gestión hospitalaria, nosotros hemos estado siempre aclarando este concepto que se ha tratado de posicionar de colapso. Y ahí quiero ser bien claro, porque todas las veces me preguntan, ¿está colapsado el hospital, director? ¿Verdad que estamos en colapso? Entonces, el colapso, si ustedes lo buscan, el colapso significa cuando un edificio se cae, cuando alguna actividad merma en forma importante su gestión. El Hospital Hernán Enríquez Aravena es uno de los 5 hospitales más grandes del país, con especialistas dispuestos a poder entregar atención. Sí, no es un hospital que tenga ilimitada su oferta. Ya es una oferta limitada, pero nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos, el personal de salud de nuestro establecimiento está haciendo todos los esfuerzos y hasta el minuto no hemos dejado ninguna atención sin respuesta. Nuestro principal objetivo es que ningún niño, en este caso, que hoy día hay una circulación viral importante, hemos tenido alrededor de incluso 120, 130 atenciones, consultas respiratorias en nuestro establecimiento, cuando generalmente eran alrededor de 30, 40 consultas respiratorias. Entonces ha crecido esto de forma muy importante y eso ha generado una sobredemanda en las atenciones de salud, sobre todo en el ámbito de la urgencia infantil. Sin embargo, hemos reconvertido camas, hemos complejizado nuestra atención, hemos abierto más camas, y abierto significa que hemos tenido que ocupar otros espacios del hospital, como por ejemplo la cirugía pediátrica, sin interrumpir la cirugía pediátrica, pero destinar camas de cirugía pediátrica al área respiratoria. También hemos buscado la forma de poder traer más profesionales y traer más también TENS y enfermeras y otros profesionales como kinesiólogos necesarios para poder dar las atenciones. El esfuerzo que está haciendo el recurso humano, que está haciendo el personal, que están haciendo los funcionarios y trabajadores del hospital es un esfuerzo muy, muy grande, pero están respondiendo. Por lo tanto, no estamos colapsados, no vamos a llegar al colapso. Sin embargo, es importante, sí, que para que el único hospital de alta complejidad de nuestra región, que atiende 24/7 también, igual que lo que estábamos viendo antes estábamos viendo en la noticia anterior, tenga una atención, que mantenga su oferta, que sigamos atendiendo como lo hemos estado haciendo, que también merme la cantidad de pacientes y que no se infecten más pacientes o que no circule tanto el virus en distintas partes. ¿Y cómo se hace eso? Eso se hace previniendo. En primer lugar, si uno tiene que tiene que ir a asistir a alguna parte donde hay mucha gente, no llevar a los niños, sobre todo a niños menores de 5 años, que no acudan a lugares donde se pueden contagiar. Si el hermano en la casa está resfriado, que use mascarilla, que evite el contacto directo con su hermano menor, porque en este minuto los que más están sufriendo son los niños menores de 4 años. Por lo tanto, es importante cuidarlos a ellos, no exponerlos a la circulación viral. Y por último, importante también que en el contexto de si tiene alguna dolencia, si se resfría, acuda a la atención primaria de salud también, en un momento oportuno, no esperar a agravarse o estar en la última situación cuando ya no se puede llevar a la atención primaria, tener que acudir solo al Hospital Hernán Enríquez Aravena. Es importante que ocupemos toda la red de salud, hay una atención primaria que está dispuesta. Incluso hoy día está haciendo grandes esfuerzos la Municipalidad de Temuco por poner a disposición de toda la ciudadanía
dispositivos de salud está ampliando sus jornadas laborales, sus horarios de SAPU, como también sus horarios de SAR, los dispositivos de salud de atención primaria. La Dirección de Servicios de Salud está monitoreando esto de manera de que tengamos la oferta, y también están los hospitales de derivación de mediana complejidad, como el Hospital de Padre Las Casas, que también está trabajando en forma constante y fuerte también para poder apoyar en esta circulación viral que, como usted bien dijo, nunca se había visto en este nivel en nuestra región y en el país. Por lo tanto, esperamos que las condiciones vayan bajando, se mantenga por lo menos hasta aquí, ojalá no sigamos con esta circulación viral y siga subiendo, y eso va a depender mucho de la ciudadanía, va a depender mucho también del autocuidado. Por lo tanto, cuando se habla del Hospital Hernán Enrique Aravena, sí, nosotros estamos haciendo un tremendo esfuerzo, pero él está respondiendo a todas las atenciones que se requieren. Fantástico. De trascendencia y de contingencia hemos conversado con el doctor del Hospital Hernán Enrique Aravena, Heber Rickenberg, y con la gestora de accesibilidad, Nicole Cádiz. Quiero agradecerles a ambos el que hayan aceptado nuestra invitación para conversar, una conversación que tiene una proyección tan enriquecedora. Fíjense, así es que muchísimas gracias, que estén muy bien. Buena tarde. Muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Igualmente. Chao.